de riesgos de la semana pasada, que se acuerdan que habíamos hablado del tema de los exámenes preocupacionales, de los exámenes médicos que eran obligatorios, aquellos que eran optativos, y también habíamos hablado de algunas de las enfermedades. Yo les dije, lo vamos a ver un poco más en profundidad la semana que viene. Yo lo que necesito que hoy día tengan cargada en el celular, hoy vamos a trabajar con algunas cosas en el celular, así que lo tengo a mano. Tengan cargada la, ¿se acuerdan? La aplicación que les hice sacar de Infoley. No sé si se acuerdan. Ahí les voy a mostrar. ¿La ven la imagen? De Infoley, que la tengan cargada en el celular porque vamos a trabajar con ella y después vamos a hacer algunos ejercicios más. ¿Sí? Bueno. El tema de enfermedades profesionales lo vamos a tocar específicamente. Ustedes van a ver que dentro de la unidad hay un montón de información. Van a encontrar después, cuando terminemos hoy día, el video de esta clase, pero va a haber apuntes sobre otras cosas de medicina laboral que lo tienen que ver, que no porque no se hayan dictado no lo vamos a tomar en el final, sino simplemente que vamos a hacer hincapié en esto de prevención de enfermedades profesionales, porque a veces es lo que más cuesta que ustedes visualicen, y que sobre todo visualicen en la aplicación del trabajo. Entonces, hemos hecho esta clase especial para que ustedes manejen estas terminologías y sepan cómo identificar el tema de las enfermedades profesionales. Van a encontrar que a veces también se denominan enfermedades laborales. Si bien hay una pequeña diferencia, nosotros no vamos a entrar en esa diferencia y la vamos a llamar solamente enfermedades profesionales, aunque alguna vez a mí se me salga enfermedades laborales. Usamos enfermedades profesionales porque es la terminología que habla tanto el decreto como las resoluciones correspondientes. ¿Sí? Cuando hablamos de enfermedades tenemos que hablar de una medicina también, del trabajo. Y es así que surge lo que es la medicina del trabajo. La medicina del trabajo es una especialización de los médicos. Como hay médicos que son ginecólogos, hay médicos que son gastroenterólogos, hay médicos que son que se dedican a la parte de cardiología, hay médicos que se dedican solamente a la medicina del trabajo. La medicina del trabajo es un mundo bastante importante y bastante interesante, ¿sí? Entonces, yo ahí les he puesto qué es la medicina del trabajo, ¿no? Como ven, tiene muchas cosas para hacer, porque se va a dedicar a los estudios teóricos. ¿Están viendo bien ahora? Tenía una... Está todo correcto. Se va a encargar tanto de estudios teóricos, como los diagnósticos, como los pronósticos. El médico del trabajo, aparte de revisar al paciente, le va a preguntar de qué trabaja, ¿sí? Porque para hacer sus diagnósticos y sus estudios y ver cómo evoluciona este paciente con los tratamientos que se aplican, tiene que reconocer el médico en qué ambiente laboral está trabajando esa persona. Obviamente que el médico del trabajo va a también intervenir en todos aquellos procesos que intervengan frente a la ley. Cuando hay, por ejemplo, recuerdan que la semana pasada hablábamos de las incapacidades, de los diferentes tipos de incapacidades que podía llegar a tener un trabajador que se accidentaba o que se enfermaba. Bueno, y el médico del trabajo va a ser una pieza fundamental, porque va a ser el que se va a encargar de hacer los diagnósticos, y que justamente, integrando las condiciones médicas, va a definir el grado de incapacidad que tiene cada uno de esos trabajadores. Ahora bien, recuerdan que teníamos, cuando hablábamos de la ley 24.557, ¿sí? Teníamos derechos del trabajador. ¿Sí? Tenemos derechos, obligaciones, que los llamamos también, del trabajador,
y obligaciones del empleador. Recuerden también que vamos a hacer hincapié en la ley 24.557, porque habíamos dicho que esa ley se refería más a la salud de las personas, en cuanto a personas por sí mismas, mientras que la ley 19.587 era más el ambiente laboral de la persona. ¿Sí? Si bien es muy sutil la diferencia, pero todo lo que relaciona la prevención está vinculado con la ley 24.557. Y dentro de los derechos que tiene el trabajador es saber a qué riesgo se expone en su ambiente de trabajo, saber qué tipo de ART lo va a cubrir y saber qué tipo de exámenes va a tener que realizarse para mantener su salud. Estamos hablando de un siglo XXI, donde el trabajador tiene que ir a trabajar solamente a trabajar y no a enfermarse. La idea de que el trabajo producía una enfermedad proviene de siglos atrás, y no les puedo comentar que hasta hace poco, digamos, el siglo XIX, hasta había santos que uno vinculaba a los diferentes artes y oficios. Quiere decir que la gente se entregaba a ser, por ejemplo, un alfarero, o se entregaba a hacer una actividad con metalurgia, y siempre invocaba, ¿sí?, la ayuda de un santo, ¿sí?, porque no había leyes suficientes que pudieran cubrir ese trabajo. Ahora sí las hay, y son esas las que vamos a ver qué es lo que vamos a aplicar. Nosotros no somos médicos, yo no soy médica, no soy doctora, por lo tanto, lo que yo les voy a dar es la aplicación de la incumbencia, del conocimiento que tienen que tener ustedes para identificar, ¿sí?, posibilidades de que un trabajador adquiera una enfermedad profesional y de esta manera evitar, ¿sí? Esa es una competencia que ustedes van a tener cuando lleguen a un ambiente de trabajo. Por lo tanto, esta va a ser la función principal, la prevención de enfermedades profesionales. Durante toda la materia se les ha explicado el tema de reconocer, evaluar y aplicar una medida de control. Pues esto de la misma forma se aplica para las enfermedades. Ustedes tienen que reconocer qué es lo que está pasando, ¿sí?, a quién le está pasando, o sea, cuál es el puesto de trabajo al cual está pasando esto, en qué situación está sucediendo, y justamente eso es para saber si ese trabajador está expuesto a un daño o no. Vamos a rebobinar y vamos a aplicar esto, que hay que tener en cuenta. Recuerden que siempre el trabajador va a estar expuesto a un riesgo. Ese riesgo puede ser minimizado por las medidas de control que tomemos, o no minimizado, puede llegar a estar expuesto. Siempre que haya una exposición, tenemos que tener en cuenta dos variables fundamentales. Una, la dosis interna, o sea, la dosis que va a recibir ese organismo, y otro, el tiempo de exposición. Yo soy química y hasta que no se demuestre lo contrario, todo es veneno, ¿sí? Incluso, fíjense que hasta el azúcar es un veneno. El azúcar, ¿sí?, si yo ingiero 5 kilos juntos en menos de una hora, obviamente me va a matar. Y el azúcar uno lo puede llegar a ver en una cucharadita, en un sobrecito, es totalmente inocua. Entonces, siempre hay que tener en cuenta la dosis y el tiempo de exposición. No es lo mismo estar 24 horas con un ambiente donde hay una mínima cantidad de un contaminante, que fácilmente con las fórmulas que hemos ya visto podemos demostrar que no hay ningún efecto adverso, que un segundo o menos, o un minuto o más, frente a un gas que puede llegar a ser tóxico y que nos pueden llegar a matar, ¿cierto?, producir un daño severo. Como les dije recién, vamos a tener en cuenta lo que es la ley 24.557 y lo que, sobre todo en esa palabra, que es la prevención.
tanto de los accidentes de trabajo, que fue mucho explicado en la clase anterior, como las enfermedades profesionales. Este decreto es un decreto que es aplicativo a la ley 24.557. El decreto 13.338 del año 1996 explica qué lugares, o en qué lugares, mejor dicho, tiene que haber médicos laborales y encargados de la higiene del trabajo y la salud. Recuerden que la primera pregunta que teníamos que eso se lo mostré la semana pasada, en el relevamiento general de riesgos de trabajo, era que si disponía de un departamento de higiene y seguridad, si disponía de un médico del trabajo. Eran las dos primeras preguntas de cualquier relevamiento general de riesgos. En el decreto 1338, que después incluso fue modificado, pero lo vamos a tomar de esta manera para que ustedes no se les confundan tantos términos y tantos números que en definitiva no nos interesa el número del decreto, pero sí que sepan que hay un decreto que primero explica cuántas horas de un médico necesito tener en un determinado lugar de trabajo y también especifica qué lugares están exceptuados de tener un departamento de higiene y seguridad, que no hace falta. Para aplicar esta fórmula del decreto 1338 tenemos una denominación, una palabra nueva, que son trabajadores equivalentes. Los trabajadores equivalentes es muy fácil de calcular. Se supone que los trabajadores que tienen actividades más bien técnicas tienen más riesgo, ¿sí?, de tener un accidente o tener una enfermedad, que aquellos que tienen actividades solamente administrativas. Pero en una actividad industrial, del tipo que sea, siempre hay gente administrativa trabajando y siempre hay técnicos. Entonces, los trabajadores equivalentes se calculan de la siguiente manera. Se toman todos los trabajadores técnicos y se les suma la mitad de los trabajadores administrativos. Por ejemplo, yo tengo 10 trabajadores administrativos y 5 trabajadores técnicos, entonces 5 trabajadores técnicos más la mitad de los trabajadores administrativos sería 5, 5 más 5, la cantidad de trabajadores equivalentes sería 10. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Me siguieron? ¿Alguien que esté escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, esto después vamos a hacer un ejercicio. Pero ahí tienen, fíjense la importancia. Miren que la cantidad de trabajadores equivalentes es a partir de 151. ¿Sí? Eso me está indicando que yo tengo que tener por lo menos un médico 5 horas en una semana. ¿Mm? Los que tienen menos de 151 trabajadores equivalentes, no hace falta que tenga un médico en instalado o que vaya a atender en la sede de esa industria. ¿Sí? A partir de 151 hay diferentes rangos donde yo voy aumentando la cantidad de horas semanales. ¿Sí? Por ejemplo, tengo 5 horas, y si yo tengo, por ejemplo, más de 1000 trabajadores equivalentes, ya voy a tener que tener un médico permanente, por ejemplo, todas las mañanas, de lunes a viernes, instalado ahí en la industria o en la destilería, por ejemplo, que es un lugar donde hay un médico de forma permanente. No se tienen que confundir este médico con el médico de la RT. La RT tiene su obligación, y eso ya lo explicamos, y es obligatorio tener una RT, y es obligatorio llamar a la RT cuando hay un accidente de trabajo o una sospecha de enfermedad profesional. Este médico lo que va a hacer es un seguimiento de los trabajadores de acuerdo a su puesto de trabajo. ¿Está? Ahora bien, de la misma manera que tengo que tener más de 150 trabajadores equivalentes para tener un médico en las instalaciones,
Hay algunas excepciones con respecto a tener un encargado de higiene y seguridad, ¿sí? Esto es muy importante que lo sepan porque si bien la ley dice que todos tienen que tener, y en el relevamiento de higiene y seguridad, dice, el primer punto, dice que se dispone de un departamento de higiene y seguridad, no todos los establecimientos, ¿sí?, tienen que obligatoriamente tener un responsable de higiene y seguridad, ¿sí? Si bien es lo óptimo, pero en algunos casos no es necesario. Y estas son las excepciones que figuran en el decreto 1338. Todos los que sean establecimientos dedicados a la agricultura, a la caza, a la silvicultura y a la pesca que tengan hasta 15 trabajadores permanentes. Quiere decir que yo, por ejemplo, puedo tener una actividad de agricultura, por ejemplo, una huerta orgánica, puedo trabajar en una huerta orgánica y ser, por ejemplo, una huerta orgánica de tipo familiar. No es obligatorio tener un responsable de higiene y seguridad en esa actividad. Ahora, si superan los 15 trabajadores, por ejemplo, como pueden llegar a ser las cosechas, como pueden ser, por ejemplo, estas grandes lugares donde, por ejemplo, tienen que cortar árboles, eso es la silvicultura, donde hay más de 15 trabajadores, ahí sí. Otras actividades exceptuadas son las explotaciones agrícolas por temporada, ¿sí? O sea, todos los que son los cosechadores que vienen de forma temporal, o por ejemplo, que hacen su actividad y se van, ¿sí? Por ahí están 2 o 3 meses y se van. Los establecimientos dedicados exclusivamente a tareas administrativas de hasta 200 trabajadores, por ejemplo, un banco, ¿sí?, o una compañía de seguro, donde no hay ningún tipo de actividad técnica ni de taller interno. Eso también no hace falta que obligatoriamente tengan un encargado de higiene y seguridad. Por ejemplo, los establecimientos que se desarrollan tareas comerciales, por ejemplo, los supermercados, ¿sí? Por supuesto que tienen que tener menos de 100 trabajadores, ¿sí? Siempre y cuando no haya ninguna mercadería que pueda llegar a ser riesgosa, o que pueda ser tóxica o inflamable, ¿no?, donde el trabajador no presente ningún tipo de riesgo en estas actividades, siempre y cuando la cantidad de trabajadores es menor de 100, no hace falta tampoco que tenga este departamento de higiene y seguridad. Los servicios médicos sin internación, las salitas, los centros de salud, y tampoco los establecimientos educativos, ninguna escuela, acá no se establece ningún número final, simplemente habla de escuelas, de establecimientos educativos que no tengan talleres. En este caso, por ejemplo, una escuela técnica sí tendría que tener un responsable de higiene y seguridad. Un colegio común que no tenga talleres, no sé. Las otras actividades que no tienen que están exceptuadas son los talleres mecánicos que tengan hasta 5 empleados, ¿sí?, y los lugares de esparcimiento público con menos de 3 trabajadores, por ejemplo, una plaza. Esto es importante porque cuando ustedes hacen sus trabajos, muchas veces no tienen en cuenta la cantidad de trabajadores que pueden estar en esa actividad. Y ni siquiera hacen mención, si es obligatorio o no, tener un departamento de higiene y seguridad o tener un médico en turno, ¿sí? Así que por eso es que puntualmente se ha dado. Ahora bien, la semana pasada estuvimos hablando de los exámenes médicos reglamentarios. Los mismos figuran de forma bien clara y detallada en la resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 37 del 2001. Entonces, yo les he hecho acá, primero, lo que es la prevención. Hay 2 tipos de prevención, una prevención primaria y una prevención secundaria. La prevención primaria es aquella que directamente elimina el factor de riesgo, ya sea alejándolo de la fuente de trabajo o alejando al trabajador de esa fuente de riesgo, ¿sí? De cualquiera de esas 2 maneras, eso se llama prevención primaria. Y la prevención secundaria es justamente
detectar en el trabajador una posibilidad de enfermedad. Acá estamos trabajando con respecto a tenerlo en cuenta ese trabajador, a que no sea una pieza más del proceso. Si bien la producción va a ser muy importante cuando ustedes entren en los ambientes de trabajo, la producción sin tener en cuenta al trabajador se va a ver afectada de alguna manera. Y siempre, aunque no lo querramos, el tema dinero está involucrado. Por ahí uno hace un ahorro en una medida preventiva, pensando que se está ahorrando plata para que la producción mejore, y no se da cuenta que si el trabajador se enferma o si el trabajador tiene un accidente, la producción se va a detener. Entonces, siempre hay un problema, aunque no lo querramos decir, siempre hay un problema económico que uno tiene que prever. Por eso es muy importante esa detección precoz de una enfermedad profesional. ¿Hasta acá? ¿Va todo claro? ¿Tienen alguna duda? Todo claro, profe. Bueno, bien, seguimos entonces. Vamos a hacer un poquito más profundo en el análisis de la resolución 37 del 2010. Y si tomamos lo de la semana pasada, vamos a volver a repetir que es la detección temprana de enfermedades profesionales, ¿sí? Y de secuelas incapacitantes. Eso es lo que nos va a llevar a hacer una serie de estudios médicos, ¿sí? Dentro de esos estudios médicos, recuerdan que el primero, ¿sí?, que habíamos establecido, era el análisis o el examen médico preocupacional, antes del ingreso. Después habíamos visto los exámenes periódicos, habíamos visto los previos a una transferencia de actividad, si recuerdan bien, podía ser de mayor riesgo o de menor riesgo. Posteriores a una ausencia prolongada, eso sobre todo debido a que el trabajador que había pedido una licencia podía llegar a haber estado en una actividad y podía llegar a trabajar en otra cosa que les pusiera un riesgo mayor al que tenía en su puesto original. Y previo a la terminación de una relación laboral, que tiene en cuenta sobre todo que, bueno, que el trabajador cuando se jubila o se va de esa empresa, de esa industria, de esa actividad, salga sano, ¿sí? Que no tenga ninguna secuela invalidante que después pueda llegar a traer a colación y hacer una demanda legal contra su lugar de trabajo. Vamos a ver puntualmente qué significa cada uno de estos exámenes. Esto quiero que esta clase en especial, que la vean, que la profundicen, porque muchas veces se toma en el examen final y realmente no le dan suficiente tiempo, ¿sí?, para analizar cada una de estas cosas. Como ya les dije, nosotros no somos médicos, ni tampoco pretendo que me expliquen un examen médico en particular. Por ejemplo, yo no voy a decir, bueno, pero ¿qué es la uremia? Fundamentalmente, específicamente, o qué es la glucemia. Pueden buscar el significado, obviamente, tienen la posibilidad de hacer algo de indagación, pero no les voy a profundizar, preguntarle, bueno, pero ¿qué se determina y en qué condiciones, y cuándo, cómo y cuánto tiene que dar? No. Pero que sepan lo siguiente. Recuerden que los exámenes preocupacionales son los exámenes que se hacen al principio de la actividad, antes incluso de que esté la persona trabajando. Por eso no es obligación de las ART hacerlo, sí del empleador. Sí es una obligación del trabajador hacerlo si quiere ingresar a trabajar. Y acá se va a hacer un análisis para ver en qué condiciones está para entrar, ¿sí? En general, estos análisis no son de índole discriminatorio, ¿sí? Acá no se va a discriminar porque una cosa salga más o menos diferente de lo que tiene que salir, sino para evaluar si esa persona tiene la salud suficiente para hacer la actividad a la cual va a ser contratada. Entonces tiene que haber un examen físico, tiene que haber una radiografía general de tórax, son
exámenes muy generales, un electrocardiograma, un examen de laboratorio. Hay reacciones que están prohibidas hacerla, como la reacción de investigación de Chagas-Massa, que ya está prohibida desde hace mucho tiempo, desde 2007, y la de HIV, también están prohibidas, salvo que sea específicamente mencionado al trabajador y que por esa condición vaya a un lugar especial. Por ejemplo, la reacción de investigación de Chagas-Massa podría llegarse a pedir si vamos a trabajar. Ustedes saben que la enfermedad de Chagas-Massa es la producida por la vinchuca. ¿Lo conocían? ¿Una de Chagas? ¿Lo han escuchado nombrar? Sí, sí. Sí, profe. Sí, sí, bien. Chagas es endémico en Mendoza. Entonces, en la zona secano y en la zona de la cordillera, hay casos, ¿sí? De Chagas. Entonces, si yo tengo que trabajar ahí, con la autorización del trabajador, yo voy a poder hacer una reacción de Chagas solamente para identificar que tiene o que no tiene Chagas, ¿sí? En este momento ya no es invalidante como antes del 2007, ahora con tratamiento y con un reconocimiento previo, perfectamente puede ser tratado y ya no causa la mortalidad que causaba en el siglo pasado. Sí es importante que si es un trabajador agrícola, por ejemplo, que va a trabajar en estas zonas endémicas, yo por ahí le haga un examen periódico de esto como para ver que no estaba expuesto a una vinchuca, a la picadura de una vinchuca. Se van a hacer estudios neurológicos y psicológicos, generalmente son test, sobre todo para el personal que va a estar expuesto a situaciones riesgosas. Supónganse alguien que tiene que trabajar en una retroexcavadora, en una grúa, en alturas, un piloto de avión, una persona que tenga que trabajar en las líneas de alta tensión, ¿sí? O sea, personas que se necesitan que estén psicológicamente aptas. No sé si escucharon, este fin de semana hubo un accidente terrible. Un marino mercante mató al capitán y a un auxiliar de una nave, no sé, ¿lo escucharon? ¿Alguien lo escuchó? Sí, lo Sí, escucho. profe, yo lo escuché en la noticia. Sí, sí. Lo escucharon, bien. Esta persona había sido alejada por una cuestión también psicológica de la fuerza de la policía, de la Policía Federal. Había sido alejado, pero esta persona tenía los dos trabajos, en la Policía Federal y esta parte del marino mercante. Y bueno, fue, digamos que, realmente una falla muy grave del sistema de seguridad, porque a esta persona le tendrían que haber hecho un examen psicológico de forma periódica, o por lo menos al ingresar o al continuar, o al haber dejado la actividad anterior y seguir con esta actividad. Porque esta persona tuvo un brote psicológico, tuvo un problema que ya se había repetido con anterioridad. Entonces es muy importante que ustedes, que tal vez vayan a tener estas cosas a cargo, no como responsables de higiene y seguridad, sino como los ingenieros industriales, que van a tener competencia en estos temas, sepan que existe posibilidades de hacer este tipo de exámenes psicológicos cuando las personas están expuestas a un riesgo que puede llegar a vulnerar la psiquis de la persona. Y la otra cosa que es muy importante en el examen preocupacional son las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas aproximadamente tienen unas 5 o 6 páginas, donde preguntan todo. Preguntan si uno lo han operado alguna vez, si hemos tenido algún tipo de problema en la vista, si tenemos algún tipo de problema en los dientes, si tenemos algún tipo de problema en la columna, si tenemos diabetes, si nuestros padres tienen diabetes, si tenemos el colesterol alto. Es sumamente detallista esa declaración jurada. Y uno no puede mentir en esa declaración jurada. O sea, no debe mentir en esa declaración jurada, porque esa es lo que se va a tomar de referencia.
Uno puede poner ahí que fue operado de esto, que fue operado de aquello, que tiene problemas de la vista. Sin embargo, eso simplemente va a formar parte del legajo. No va a discriminarse esa persona por lo que coloca en la declaración jurada. Los exámenes periódicos los vamos a ver en profundidad porque son exámenes clínicos que se hacen de acuerdo a la actividad, ¿sí? De acuerdo a la actividad y al riesgo a la que está expuesto el trabajador. Los exámenes periódicos no son para todos. Los exámenes periódicos son para aquellos que están expuestos a un riesgo y para aquellos que su empleador ha hecho la denuncia correspondiente a la ART de que ese trabajador está expuesto al riesgo. Por lo tanto, ¿sí?, los parámetros que usan son más sensibles y específicos, ¿sí?, para que se pueda llegar a hacer el diagnóstico correcto de ese trabajador que está expuesto al riesgo. Cuando ustedes hacen el estudio de su industria y ven que un trabajador, por ejemplo, está expuesto a altos niveles de ruido, y ese ruido no se pudo hacer una prevención primaria, y se hacen las mediciones y superan los 85 decibeles, ese trabajador está expuesto a ruido. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar un elemento de protección personal. Sin embargo, yo no estoy con él las 8 horas para verificar que durante las 8 horas esté con ese elemento de protección personal. Generalmente, cualquier elemento de protección personal se lo sacan los trabajadores. Y entonces están expuestos a esa fuente. Por eso es que yo lo que tengo que hacer es decirle al RT, mire, este trabajador, Juan Pérez, que está expuesto a la amoladora, que trabaja con la amoladora, disculpenme, su puesto es amolar, tiene una exposición de riesgo de ruido. Son muy específicos. Con respecto a los exámenes obligatorios, tenemos los exámenes que son los preocupacionales y los exámenes periódicos. Recuerden que hay exámenes que son periódicos, que son obligatorios, y otros que son no obligatorios, ¿sí? Con respecto a los exámenes preocupacionales, lo que tenemos en cuenta entonces es detectar una incapacidad o detectar la línea base de salud, ¿sí? Son exámenes generales, sin ningún tipo de especificidad, ¿sí? Y el responsable es el empleado. Mientras que los exámenes periódicos vamos a detectar precozmente una disminución en la salud de ese trabajador. La frecuencia va a ser la que establece después el decreto, puede ser semestral, anual, cada 2 años, dependiendo del agente de riesgo. Es un examen clínico específico, con determinaciones específicas, y la aseguradora de riesgos de trabajo, la RT, va a ser la que los va a realizar. Por ejemplo, dentro de los exámenes periódicos, tenemos los siguientes. En realidad acá el título, disculpen, no es examen periódico, sino los exámenes. Si yo voy a tener un trabajador que va a estar expuesto a una exposición a plomo, que eso se llama la enfermedad, que es tener altos contenidos de plomo en la sangre, se llama plombemia, y que lo tienen aquellos trabajadores que trabajan en fundiciones de plomo, o por ejemplo los trabajadores que trabajan con las baterías. Yo, si hago un examen preocupacional, voy a tener un diagnóstico apto. Pero específicamente ese trabajador, que ya sé que lo voy a colocar en la fundición de plomo, en su examen preocupacional, le voy a informar que voy a hacerle una determinación de plomo en sangre.
¿Por qué? Porque necesito saber si ese trabajador viene con plomo en sangre o si es la primera vez que va a trabajar frente a plomo. Y en el examen periódico yo voy a hacer una determinación de plomo. Entonces, supónganse que el trabajador está trabajando, la RT a los 6 meses lo llama, le hace una extracción de sangre, determina plomo en la sangre y determina que tenemos 60 microgramos por decilitro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Inmediatamente se separa al trabajador de ese puesto de trabajo. La ART decide o no de acuerdo al grado de afectación, ¿sí? Por eso es muy importante que se hagan determinaciones lo más precoz posible, de que si va a haber un tratamiento o no. Mientras que el trabajador se está recuperando, se evalúa el ambiente de trabajo, y se evalúa por qué hay altas concentraciones de plomo en ese ambiente. Y se repara, ¿sí?, ese ambiente de trabajo. Se aplican las medidas de control. Entonces, eso, ustedes saben que es un círculo, ¿sí? Un círculo de calidad, donde yo al trabajador lo saco, pero si yo al ambiente no lo mejoro, ¿sí?, no le aplico medidas de control de emisión de plomo, cuando vuelva ese trabajador, se va a volver a enfermar. O cuando vuelva un trabajador nuevo, se va a volver a enfermar. Entonces, la función que tiene esto es justamente precozmente cuidar a ese trabajador y trabajar también sobre el ambiente de trabajo. Es fundamental que tengamos en cuenta que ese ambiente de trabajo, la excelencia de su calidad de aire, es fundamental para que después haya una buena producción. Bueno, el trabajador le hicieron el tratamiento, está clínicamente asintomático, tiene una plumbemia de 25 microgramos por decilitro y puede seguir trabajando en ese ambiente de trabajo, ¿sí? Ese es el fundamento de un examen periódico y son para el objetivo para los cuales están diseñados estos exámenes, ¿sí? ¿Correcto? ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Alguna duda? Por lo tanto, ya vamos a ver enseguida diferentes riesgos. Pero cuando ustedes en su trabajo dicen el trabajador está expuesto a, por ejemplo, plomo en el aire, bueno, una de las acciones que tienen que hacer, ¿sí?, obviamente, es la evaluación. Van a medir plomo en el aire, lo van a contrastar con respecto a las planillas, ¿se acuerdan esas tablas que teníamos en contaminantes químicos? Pueden determinar si hay mayor o menor cantidad, pero también en forma paralela tienen que hacer la denuncia a la ART, a la aseguradora de riesgos de trabajo, de que ese trabajador va a estar expuesto a una exposición de plomo. Lo mismo con el ruido, lo mismo con una radiación, ya enseguida lo vamos a ver en forma más detallada. Pero es importante ese aviso a la ART, porque si la ART no sabe que Juan Pérez está expuesto a un riesgo, no se van a hacer los exámenes periódicos. Bueno, un poco acá está el tema de cómo es el artículo de los exámenes periódicos, cuál es el contenido y los responsables para que ustedes lo vean. De vez en cuando es muy interesante leer los textos de las resoluciones o de la ley. En algunos puntos no les pido que la ley 24.557 la lean completa, sino que lean algunos párrafos, está bien. Ignoren cuando dice artículo 1, artículo 2, inciso, o ignoren por ahí los considerandos, ¿sí? Pero sí lean los objetivos de una resolución, lean los objetivos de una ley, porque les va a dar la claridad de que para qué estamos usando este entorno legal. Es muy importante que más allá que apliquemos una medida técnica
de que si la grúa tiene que cargar tanto o cuánto, o si tiene que tener un procedimiento escrito, o que si yo tengo que entrar a un espacio confinado tengo que medir el aire en ese ambiente. Tengan en cuenta que cualquier medida que ustedes van a tomar tiene que tener un marco legal que lo esté cubriendo. Sobre todo para no olvidar ningún detalle que tienen que tener en cuenta, como estos que les estoy explicando a ustedes de los exámenes periódicos, de esas denuncias a las RT, como legales, porque probablemente si el trabajador tiene algún tipo de inconveniente en el trabajo, va a ir a la ley para denunciar su caso, ¿sí? Entonces, no olviden que más allá de calcular que lo tienen que hacer, cuáles son los pesos, cómo funciona un aparejo, o cómo controlar la calidad de un aire, cómo medirlo, tengan en cuenta que hay un marco legal, ¿sí?, que los está respaldando en cualquier acción que ustedes tengan. Por eso yo, si bien no lo pedimos en el examen, resolución 37 del 10, el artículo 3, no lo pedimos así, pero sí el contenido. Por eso les digo, mínimo a decirles, bueno, se los colocamos ahí, ustedes después agarren con el buscador, resolución SRT 37 del 10, a ver qué dice, leerla por arriba, van a encontrar causas muy importantes, cosas que por ahí les puede llegar a interesar, como cosas que son de relleno y que no nos interesan. Pero mi obligación es decirle dónde encontrar las cosas, para que ustedes tengan herramientas suficientes cuando ustedes vayan a la actividad de su trabajo. Con respecto a los exámenes optativos, bueno, son los tres que nos quedan, ¿sí? Son los previos a una transferencia de actividad, son aquellos de reingreso luego de una enfermedad prolongada y los previos al egreso, ¿sí? Como verán, acuérdense que la actividad de transferencia de actividad podía ser a una de mayor riesgo o a una de menor riesgo, ¿sí? Si es una de menor riesgo, se asimilaría a la de previo al egreso, y si es una de mayor riesgo, se va a asimilar, asemejar al de el examen preocupacional. ¿Eso está claro? ¿Me expliqué bien? ¿Hay alguien escuchando? Sí, profe. Bien. Bueno, poca gente escuchando de los 17, me parece. Bueno, por lo tanto, ahí están las dos excepciones, ¿sí? Uno que es obligatorio y el otro que es optativo. Y las circunstancias previo al cambio del trabajo. Obviamente que los responsables, sea uno u otro, va a ser el empleador o la ART. Con respecto a los de reingreso, ¿sí?, ese va a ser la aseguradora de riesgo de trabajo, porque bueno, la aseguradora es la que va a pagar cualquier daño que tenga el trabajador. Entonces, si después de una ausencia prolongada viene con una enfermedad que era imposible que adquiriera en su entorno laboral, obviamente que lo va a hacer saber y le va a decir al trabajador, por ejemplo, un trabajador que era administrativo que tiene una plumbemia, porque durante su licencia estuvo trabajando con unas baterías, como le había dado el ejemplo, muy común y muy usado la semana pasada. Y con respecto al que se hace previo al egreso, en realidad son 10 días antes o 30 días posteriores a que presenta la renuncia o que lo echan, ¿sí? Y realmente el valor que tiene esto, bueno, es determinar si el trabajador está enfermo o está incapacitado por alguna acción, por algún accidente, o algún riesgo al cual estuvo expuesto en ese ambiente de trabajo. Por lo tanto, también va a ser una responsabilidad de la ART hacerlo. Ahora bien, vamos a agarrar la aplicación que recién les comentaba, la Infoley, y vamos a ir al siguiente punto. Existe
una ley, una ley que es la 24.557, donde se habla de las enfermedades profesionales. Entonces, vamos a ir al menú, a donde dice ley 24.557, y ahí vamos a ir al listado, al decreto 658 del 2003, que es el listado de enfermedades profesionales. Ese listado ahora está actualizado. En el 2014 se actualizó con un par de enfermedades más que después las vamos a tocar. A ver, en este listado de enfermedades profesionales que lo hace el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente de la Nación, el que redacta, el que firma en realidad, no el que redacta, el que firma este listado, están incluidas todas aquellas enfermedades que pueden ser adquiridas por los trabajadores en diferentes puestos de trabajo. Entonces está colocado el riesgo, el agente de riesgo al cual está expuesto el trabajador, está colocado los estudios específicos que se tienen que hacer, ¿sí? Y está colocado los lugares de trabajo en donde se puede adquirir esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, vamos a poner vibraciones. En el buscador vamos a poner vibraciones. Vamos a ver qué sale. Vibración. ¿Sí? ¿Siguen? Buscamos vibraciones. ¿Lo encontraron a vibraciones? Profe, ¿puede repetir de nuevo qué ley era? Porque lo dijo muy rápido. Ley 24.557 en el menú principal. Y ahí buscan listados de enfermedades profesionales, que es el decreto 658. ¿Encontraron? Sí, profe. Bien. En el buscador arriba, colocan la palabra vibraciones. Y aprietan la lupa que está abajo en el teclado. ¿Me siguieron? Sí. Tienen que aparecer una cosita así. Donde está agente de riesgo, vibraciones. Y dos columnas. ¿Lo encuentran? Sí, profe. Bien. Lo que ustedes han encontrado ahí, fíjense, el agente es vibraciones transmitidas a la extremidad superior por maquinarias y herramientas. Recuerdan que las vibraciones podían ser del cuerpo completo o en los miembros superiores. Del lado izquierdo está el listado de la enfermedad que produce esas vibraciones. Que lo pueden leer, obviamente, artrosis, afecciones osteoarticulares, ¿sí? Compromisos vasculares, ¿sí? Y del otro lado está la lista de actividades donde yo puedo tener vibraciones y que si ese trabajador está en ese puesto, en esa actividad, puede llegar a estar expuesto a la agente de vibración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el listado de actividades. Trabajo que tienen, por ejemplo, manejo de maquinarias y transmiten vibraciones como martillo neumático, taladros, punzones, perforadoras, pulidoras. Por ejemplo, si yo les digo una persona que trabaja en un frigorífico de productos lácteos, donde se están haciendo quesos, en este caso, yo puedo tener alguna enfermedad relacionada con las vibraciones. ¿Qué les parece?
No creo. No creo, porque ahí el listado dice que un frigorífico, una fábrica de quesos, en realidad sería mejor dicho, no hay personal que esté trabajando con vibraciones. Esto es muy importante discernirlo, porque no todas las enfermedades van a aparecer en todos los ambientes del trabajo. He hecho mucho hincapié siempre en el tema de identificar el puesto de trabajo, identificar el riesgo al que está expuesto. Porque si yo tengo, por ejemplo, una construcción y tengo un soldador, fíjense, busquemos ahora radiaciones. En el buscador, si aprietan la X, borra todo, ponemos radiaciones. Radiación. ¿Lo tienen? Sí, bro. Sí, profe. ¿Le salió algo? Sí, radiaciones ionizantes. Bien, perfecto. Y díganme, esas radiaciones ionizantes, ¿están vinculadas a qué puesto de trabajo? Y seguramente a alguien que hace resonancias, radiografías. No. Veamos el listado. Estamos usando el listado. No arriesguen por arriesgar. Extracción y tratamiento de minerales radioactivos, preparación de compuestos radioactivos, preparación y aplicación de productos fosforescentes radioactivos, fabricación y uso de equipos de radioterapia y rayos X, todos los trabajos de los hospitales, sanatorios, policlínicos, clínicas dentales que expongan al personal de la salud a la acción de rayos X, radiografías industriales utilizando equipos de rayos X o otra fuente de emisión de radiación gamma, plantas de producción de isótopos radioactivos, centrales nucleares. Bien, perfecto. Pero entonces nos queda la duda. ¿El soldador estaba expuesto, no estaba expuesto? Busquemos soldador, o algo que sea parecido a la palabra. En radiaciones ultravioletas sale, profe. Bien, perfecto. Entonces, fíjense que el soldador que yo tengo en esa construcción está expuesto a radiaciones ultravioletas. No es cualquier radiación ionizante. Cuando yo tengo ese soldador, tengo que decir a la RT, él está expuesto a radiaciones ultravioletas. Que por ejemplo, el albañil no va a estar expuesto, y estamos trabajando en la misma obra. Yo les hago mucho hincapié en esto, porque tienen que ser muy específicos cuando pidan o cuando ustedes le manden el listado de las personas que se tienen que hacer los análisis periódicos. Primero porque la RT no le va a hacer análisis a todo el mundo de cualquier cosa, de los 50 riesgos que ustedes puedan llegar a determinar. Tienen que ser muy específicos, por eso les enseño a usar esta tabla, donde ustedes tienen el agente y tienen aparte la enfermedad, pero aparte también tienen el lugar de trabajo donde van a adquirir. Porque la RT, cuanto más análisis haga, más cara va a ser la alícuota. Es como cuando uno saca el seguro del auto, ¿sí? Si el seguro del auto uno le tiene que agregar el tema de la piedra, y aparte el temblor, y aparte cualquier riesgo, y aparte una franquicia, y qué sé yo, la prima del seguro va aumentando. Bueno, acá es lo mismo, la alícuota va aumentando. La RT va a decir, mirá, es una obligación mía hacer los análisis periódicos, pero te tengo que cobrar más, porque me estás poniendo a toda la planta. Si toda la planta de trabajadores está expuesto, bienvenido sea, se va a hacer, la RT no les va a decir que no. Pero aparte ustedes también tienen que considerar que el trabajador se tiene que ir en horario de trabajo a hacerse el examen. Se lo va a hacer en un hospital, en una clínica o en
el lugar de trabajo de la ART. Entonces, también considérenlo, y es una obligación, el trabajador se tiene que ir a hacer el examen, ¿sí? No puede dejar de ir. Entonces, busquen, cuando les toque su industria, busquen el puesto de trabajo, sean específicos, no larguen todos los riesgos a los cuales puede estar expuesto, posibles o imposibles, porque ustedes tienen que ser, la competencia de ustedes es discernir lo que es obligatorio de lo que es superfluo. ¿Comprenden? Aparte están también en la resolución 37 los exámenes específicos que se hacen. No todo es una audiometría. Fíjense que, por ejemplo, para ruido es la audiometría, que siempre lo ponemos de ejemplo, pero, por ejemplo, para radiaciones no ionizantes, como serían estas ultravioletas, es un examen oftalmológico. A él no le tienen que sacar sangre, le tiene que ver un oculista. Al de ruido no le van a sacar una radiografía de tórax, le van a hacer una audiometría. En vibraciones, probablemente lo que hay que hacer es un examen neurológico o cervicular. Bueno, discúlpenme, volvemos, las radiaciones ionizantes, como son vinculadas a todo el tema que es cáncer de sangre, se va a hacer un hemograma completo para ver las diferencias que puede llegar a haber entre un hemograma normal y un hemograma alterado. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, otros agentes de riesgo, que son los agentes químicos. Entonces, tienen agentes físicos, estos son agentes químicos. Entonces tenemos isocianatos orgánicos, mercurio inorgánico, por ejemplo. Fíjense los estudios que se hacen. Acá no es necesario saberlos todos. Me alegraría mucho que dijeran tres exposiciones de agentes de riesgo, 3 estudios específicos y 3 enfermedades que se producen con sus ambientes laborales. Sobre todo, lo que más me interesa es que en cada una de las industrias que ustedes hagan el trabajo, por lo menos en el trabajo, expliquen 3, ¿sí? Justifiquen 3. Tampoco no necesito el compendio de enfermedades, ¿sí? Solamente de su industria, identifiquen el agente de riesgo, identifiquen cuál es la enfermedad que puede producir y cuál sería el examen que habría que hacerlo, ¿no? Por medio de la ART. Toda la información esa la sacan del listado de enfermedades profesionales y de la resolución que recién les comenté. Enseguida vamos a ver el ejemplo específico del benceno para que lo tengan en cuenta, cómo que se analiza. Fíjense que de acuerdo a cuál es el agente de riesgo es el examen que se hace. Por ejemplo, los otros días, el fin de semana, estuvimos hablando del monóxido de carbono. ¿Están acá algunos de los chicos que estuvo contestando? Bien, los que están presentes, ¿vieron en el chat del WhatsApp el tema del monóxido de carbono? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿y qué les pareció? Porque al final quedamos ahí. Dije, bueno, a ver, nadie más responde nada. ¿Sacaron alguna conclusión? ¿Vieron algo más? A ver. Participen. Yo les había dicho que tenía que instalar un detector de monóxido de carbono en mi casa y que me dijeran a dónde lo voy a instalar. Ustedes son los ingenieros. Y entonces, bueno, me dijeron muy cerca del techo, o en el techo, después me dijeron a 3 metros, después me dijeron a 1,80 m, después me dijeron cerca, lejos del artefacto, me hablaron de la densidad del monóxido de carbono, y a ver qué opinan ustedes al respecto. Habíamos dicho también que los lugares a donde hubiera una fuente
de monóxido de carbono, como una estufa. Bien, y yo les dije, muy bien, gracias Julián, que me hizo acordar, yo les dije, bueno, pero ustedes tienen que visualizar el riesgo. ¿Quién está en riesgo? A ver, les cuento por si no se acuerdan que el monóxido de carbono es un gas que es tóxico, ¿sí? Es venenoso. Puede ser en las habitaciones, profe, de las personas. Bueno, se está acercando. Una es las habitaciones de las personas están, perfecto. ¿Y Claro, a qué porque por ahí altura? se dispara en la noche y uno está durmiendo y no se da cuenta y ahí es cuando mata a la gente. Lo tengo que escuchar. Es importante en una habitación, es importante. Y con respecto a la altura, ¿a qué altura lo tengo que colocar? ¿Cómo son las densidades del monóxido de carbono y del aire? La del monóxido de carbono es menor que la del aire. ¿Cuánto menos? Poco. ¿Cuánto es poco? Tratemos de jugar con las palabras como corresponde, Julián. Creo que en el grupo habían puesto 29, 28, una cosa así. Son muy similares. Son muy similares. Quiere decir que si yo, ¿qué fuente me va a emanar a mí monóxido de carbono? ¿Qué les parece? ¿Cuáles son las fuentes de monóxido de carbono en una casa? Una cocina, una estufa. ¿Pero qué El característica tiene calefón, que tener? que haga combustión. ¿Qué tipo de combustión? Son todas Incompleta. preguntas de examen, ¿eh? ¿Qué tipo de combustión? Incompleta. Incompleta. Perfecto, porque si ¿cómo va a ser la llama si es incompleta? ¿De qué color? Amarilla. Amarilla, muy bien. Recuerden que como no tienen las cámaras prendidas, yo no sé quién está hablando. Para mí son todos iguales, ¿sí? Son casi anónimos. ¿Sí? Por ahí me salta uno y por ahí reconozco uno, pero no se crean que los tengo identificados. Una llama amarilla es un indicio de que la combustión es incompleta y que se está generando monóxido de carbono. Si las densidades son similares, quiere decir que si se está produciendo la llama amarilla y hay monóxido de carbono, significa que se va a ir mezclando con el aire, ¿sí? Porque las densidades son similares, no son diferentes, son similares. Entonces, si yo tengo una mezcla, ¿cuál es la idea de colocar un detector? Que me avise cuando hay monóxido en el ambiente. Entonces, por lo tanto, ¿les parece que yo lo coloque a 3 metros o cerca del techo el detector? No, tiene que estar a la altura de las personas. ¿Cómo? Tendría que estar a la altura de una ¿Qué es persona, lo que por pasa ejemplo. con el aire caliente? ¿Qué es lo que pasa con el aire caliente? Sube. Sube. ¿Sí? Bien, perfecto. Pero si sube, puedo llegar a detectarlo arriba. Siempre y cuando el ambiente no esté totalmente cerrado. Yo lo pondría, debido a esta mezcla que se está haciendo de aire y de monóxido, yo lo pondría a la altura de las personas. O a la altura de la mesa de luz, porque si estoy acostada también necesitaría detectarlo, ¿sí? Yo no sé si lo pongo en el techo, cuando ya se haya acumulado arriba en el techo ya no me haya asesinado a mí abajo. Recuerden que se llama el asesino silencioso, el monóxido de carbono. Por lo tanto, yo estimo, salvo que haya alguien que me lo demuestre de una forma diferente, que la ubicación mejor de un detector de monóxido es a la altura de la respiración, y en la cama es la altura de la mesa de luz. Yo de esa forma estoy realmente atenta. Siempre los contaminantes se toman a la altura de donde ingresan a la persona.
Por eso, a eso le quería, Ruth. Sí, estoy escuchando toda la... Digo, Ruth, me pareció la voz de Ruth. Sí, No sí. te veía en el listado. Justamente eso le quería hacer el paralelo. Cuando vimos contaminantes químicos, o cuando vimos, por ejemplo, ruido, los micrófonos se ponen a la altura del oído. Los detectores de contaminantes químicos se colocan a nivel de la nariz. Si yo estoy en un dormitorio, la probabilidad máxima es que yo esté acostado. Entonces, el detector de monóxido de carbono tiene que ser a esta altura. Yo no puedo arriesgarme a ponerlo a 3 metros, porque una vez si lo pongo a 3 metros, desde acá que llegue la concentración de monóxido a 3 metros, yo no sé si ya llego a mi nariz, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que relacionar de todas estas unidades. ¿Mm? ¿Querés agregar algo más, Ruth? No, me parece bien lo que estás haciendo. Bien, Perfecto. bueno. Esa era la idea de ese debate pequeño que puse los otros días, como para también introducirlo acá y que no fuera tan árida la conversación. Y obviamente, recuerden, el monóxido de carbono es tóxico, ¿sí? Pequeñas dosis matan, producen la muerte, y uno no lo siente porque no tiene olor, no tiene sabor, ni tiene ningún efecto, ¿sí? Entonces mata directamente. Entonces cuando tengamos que poner un detector o cuando tengamos que hacer determinaciones en los ambientes laborales, tengamos en cuenta las vías de acceso al organismo, ¿sí? Que esa es otra pregunta de Carlos. Bueno, por ejemplo, otro agente químico que ya es de diferente naturaleza es la sílice. ¿Ustedes saben lo que es la sílice? ¿La tienen reconocida de alguna manera? ¿Alguien que me largue lo que es la sílice? ¿Es un gas? Bueno, nadie está escuchando. Bien. Bueno, nadie escucha. No, yo supongo que todos lo saben, ¿viste? Pero no hay nadie que diga que sí o que no. Cosa que me llama la No, atención. es una partícula la sílice. Es un sólido. Exactamente. Igual, es un sólido, igual que el asbesto, también son sólidos. La sílice produce silicosis, el asbesto, abestosis, ¿sí? Bueno, entonces, viste, considerando que no escucho a alguien que esté por ahí atento, vamos a seguir. Están los estudios específicos al lado. Con respecto a la ergonomía, hay un decreto específico, ¿sí? Porque se agregaron enfermedades que son propias de las posiciones que adquiere el trabajador, ¿sí? En su puesto de trabajo. Que aparte de tener, por ejemplo, posiciones forzadas, gestos repetitivos, ¿sí? Producen enfermedades como hernias de disco o varices, ¿sí? Entonces, los estudios específicos son los exámenes y las radiografías, ¿sí? Específicas de cada segmento. Bien. Vamos a terminar con esto, vamos a hacer un recuento. Con respecto a el tema de agentes biológicos, que es el otro tipo de agentes que existen, sí habíamos visto agentes físicos, habíamos visto agentes químicos, habíamos visto agentes biológicos, específicamente vamos a tocar dos que son los más comunes. Uno es que el agente sea la brucela, que es la que produce la brucelosis, y otro la bacteria de la tuberculosis, que lamentablemente en una época ya había estado desterrada, pero obviamente en la actualidad ha vuelto a aparecer el tema de la tuberculosis, ¿sí? Y fíjense que son reacciones específicas las que se hacen. La brucelosis se produce en aquellas personas que están cerca de los animales, por ejemplo, vacas, caballos, ovejas, y tuberculosis se los dejo a ustedes para que lo vean. ¿Sí? Bueno,
Vamos a hacer un impasse de unos 15 minutos y enseguida volvemos.